El Chevrolet Suburban blanco comía asfalto como si tuviera prisa por llegar a algún lugar donde nadie pudiera alcanzarlo. Afuera, el cielo de Jalisco se extendía en una franja interminable de azul sin nubes, y los cerros bajos del norte del estado pasaban a los lados como testigos que no decían nada. Adentro, el aire olía a café de termos, a protector solar barato, y a algo dulce que Valeria no lograba identificar. ¿Crema? ¿Loción? El aroma flotaba en el espacio reducido entre los dos asientos delanteros, y lo había notado toda la mañana, pero no quería preguntar. Llevaban 3 horas en la carretera, y todavía no habían hablado de nada importante. Eso era lo normal entre ellas, silencio cómodo, las dos sabiendo que no necesitaban llenar cada segundo con ruido. Mariana conducía con una mano sobre el volante, la ventanilla abajo 5 centímetros, el pelo oscuro moviéndose con el viento que entraba. Llevaba puesta la camiseta de Valeria, la azul marino que Valeria había comprado en esa tiendita de Mercado San Juan y que le quedaba grande. No era la primera vez. Desde que se conocían, tomaban cosas de los armarios de la otra como si fueran un solo closet compartido. A los 19, en la residencia de la universidad, habían aprendido que eso era lo que significaba ser mejores amigas, que no hubiera fronteras, que todo fuera en común. Era la mañana del 11 de julio. Habían salido de Guadalajara a las 6, cuando la ciudad todavía olía a madrugada y las calles del centro estaban vacías como si alguien hubiera borrado la noche anterior. Puerto Vallarta era la promesa. 5 días en un departamento frente a la playa, cervezas a cualquier hora, ni una responsabilidad alén de volver con las mejillas quemadas y las fotos para el recuerdo. Llevaban meses planeándolo. Desde febrero, cuando Valeria había dicho que necesitaba vacaciones urgente o se iba a volver loca en la oficina, y Mariana había dicho que sí antes de que Valeria terminara la frase. 3 horas, eso era lo que llevaba al descubrimiento, si es que alguien se tomaba la molestia de cronometrarlo, desde el momento exacto en que Valeria alargó la mano hacia el celular que estaba en el portafocos del carro. No fue un gesto calculado, no fue sospecha, fue algo tan simple como esto. Mariana había dejado el teléfono boca abajo y la pantalla se encendió con una notificación, y Valeria vio el nombre de Santiago en la pantalla, no el mensaje, solo el nombre, 4 letras, un apellido, y la primera reacción de Valeria fue pensar que era raro. Santiago no le había escrito a ella en meses, ¿por qué le escribiría a Mariana? La carretera seguía adelante, recta, infinita. El sol pegaba contra el parabólico con una fuerza que hacía temblar el aire sobre el capó del carro. En algún punto a la derecha, un ganado cruzaba un cercado improvisado, y los animales se movían con la lentitud de quienes no tienen ningún lugar a donde ir. Mariana no miró el teléfono. Tenía los ojos en la carretera y la mandíbula relajada, como si no existiera ninguna preocupación en el Chegueselle. Eso fue lo primero que a Valeria le llamó la atención, si es que en ese momento se podía llamar atención. La despreocupación, la naturalidad con que Mariana dejaba el teléfono ahí, a la vista, sin esconderlo, como si no hubiera nada que esconder. Pero Valeria ya tenía la mano en el celular cuando volvió a vibrar, y esta vez el nombre de Santiago apareció completo en la pantalla, seguido de un icono de mensaje. Tal vez fue la curiosidad lo que la empujó hacia la pantalla, tal vez fue otra cosa. Nunca lo sabrá con certeza. El teléfono no tenía contraseña. Mariana nunca había puesto contraseña, decía que se le olvidaba. Y cuando la pantalla se encendió, los mensajes estaban ahí, en orden cronológico, y ella empezó a leer desde el primero que aparecía en la vista previa. La primera línea era de Santiago, te extraño. La segunda era de Mariana, yo más, não puedo esperar a que vuelvas. Valeria leu as 2 linhas 3 vezes antes que seu cérebro processasse o que estava vendo. Não era mensagem de boa viagem. Não era algo casual entre amigos. Aquilo era algo entre pessoas que estão juntas há muito tempo, ou entre pessoas que estão escondendo algo juntas há muito tempo. No YouTube, quando um vídeo de crime real te prende nos primeiros 30 segundos, o algoritmo fez seu trabalho. Si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia tejó un hilo con algo que llevas dentro. El hook funcionó. Pero lo que viene ahora no es entretenimiento. Es lo que pasa cuando la persona en la que más confiabas te construye una vida entera sobre una mentira. Si te interesa este tipo de caso, ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora sigue la historia.
Valeria cerró la pantalla del celular. Dejó el teléfono exactamente donde estaba, con la pantalla hacia abajo. No dijo nada. El ruido del motor llenó el espacio que queda entre una decisión y la siguiente, y en ese espacio Valeria sintió algo que no supo nombrar en el momento, pero que después, mucho después, cuando pudiera volver a pensar con claridad, identificaría como la sensación de estar viviendo una vida que no era la suya. Mariana seguía cantando algo que sonaba en la radio, una canción de esas que suenan en la mañana y cuyo título nunca recuerdas. Cantaba sin cuidar la voz, desafinada, contenta, como siempre. ¿Pusimos suficiente hielo en la hielera?, preguntó Mariana sin quitar los ojos de la carretera. Sí, dijo Valeria. La mentira salió fácil, era la primera de muchas. El camino seguía recto. A lo lejos, la primera señal hacia Puerto Vallarta. 200 kilómetros. El indicador de gasolina estaba en la mitad. Podían parar en cualquier momento. Podían no parar nunca. El mundo seguía funcionando alrededor del carro con una normalidad obscena, y los otros vehículos pasaban a los lados como si no supieran que dentro de ese Suburban blanco iban dos mujeres que ya no eran lo que eran hace una hora. Valeria miró el perfil de Mariana, la mandíbula firme, la nariz recta, el lunar junto a la ceja que siempre le había parecido el detalle más perfecto de su rostro. La conocía desde los 17 años. Habían compartido cama durante la universidad, no siempre por razones sexuales, sino por el frío del aire acondicionado o porque los cerrojos de la residencia no funcionaban. Habían llorado juntas en funerales, habían bailado borrachas en bodas de conocidas, habían hecho una promesa silenciosa en algún momento no dicho de que el mundo podía ser lo que fuera, pero que entre ellas iba a estar bien. Ahora Valeria se preguntaba en qué momento exacto esa promesa se había roto, si es que alguna vez había sido real. Volvió a tomar el teléfono, esta vez con intención. La secuencia de mensajes era larga, empezaba en marzo. Eso fue lo que Valeria calculó después, cuando tuvo tiempo de pensar, cuando la adrenalina dejó de correrle por las venas y pudo raciocinar. Marzo. 2 meses después de que Santiago y ella terminasen, o casi, porque ahora, leyendo los mensajes, todo parecía diferente, todo tenía un color distinto. La noche en que Santiago le dijo que necesitaba tiempo, Valeria había llamado a Mariana llorando. Mariana había dicho las palabras correctas, que Santiago era un imbécil, que no la merecía, que iba a estar bien. Valeria se había sentado en el borde de la cama de Mariana, y Mariana le había puesto una Coca-Cola en la mano y le había dicho que se quedara dormida ahí, que no iba a estar sola. Y Valeria se había dormido creyendo que tenía a alguien, que tenía una. En los mensajes, Mariana le contaba a Santiago lo que Valeria le había dicho esa noche, palabra por palabra, con comentarios. No puedo creer que te haya dejado, escribía Mariana. Te lo dije desde el principio, que ella no te convenía. Y Santiago respondía, tienes razón, siempre tuviste razón. Valeria sintió algo frío en el pecho, frío, sólido, como una piedra que alguien le hubiera metido por la garganta. Aparentemente, Mariana le había dicho a Santiago que Valeria le era infiel. Eso era lo que se podía leer entre líneas, en la forma en que Mariana describía lo que ella llamaba el comportamiento de Valeria. Rumores, mentiras, historias que nadie había confirmado, pero que Mariana presentaba como hechos ante Santiago, construyéndole una imagen de Valeria que no existía, convenciéndolo de que la mujer con la que llevaba 2 años era alguien que no reconocía. ¿Y quién mejor que la mejor amiga para contarle esas cosas? ¿Quién mejor para sembrar la duda? El carro pasó por un tramo de la carretera donde el asfalto se cortaba y aparecían los primeros baches, y el Suburban saltó con un golpe seco que sacudió las dos. Mariana maldijo bajo el aliento. Joder, qué camino, dijo. Sí, dijo Valeria. 6 horas antes, en la madrugada, mientras esperaba a Mariana en la puerta del departamento con la maleta ya hecha, Valeria había recibido un mensaje de su madre. Que te diviertas, mi amor, te lo mereces. Y Valeria había sentido una culpa ridícula por ir a vacacionar con la amiga de toda la vida, usando la separación con Santiago como pretexto. Ahora sabía que no había superado nada. El teléfono vibró de nuevo en su mano, un mensaje nuevo, de Santiago. Mariana, ¿ya pararon? Valeria miró el nombre en la pantalla. Mariana, no Mari.
No Mane, Mariana. Así, completo, como se llama a alguien que es importante. Se lo mostró a Mariana sin decir nada. Le puso el teléfono en el tablero, a la vista, con la pantalla encendida. Mariana bajó la ventanilla. El viento entró con fuerza y le sacudió el pelo. Se quedó mirando la carretera y no dijo nada durante quizás 10 segundos, que fueron los 10 segundos más largos de la vida de Valeria. Después, con una voz que intentaba ser normal y no lo lograba, dijo: Val, puedo explicarlo. Explica, dijo Valeria. No es lo que crees, dijo Mariana. Entonces no es que le dijeras a Santiago que yo le era infiel. No es que le construyeras una historia falsa para que me dejara. No es que debo 6 meses mandándote mensajes nocturnos mientras yo estaba asegurándome de que él estuviera bien. Valeria no gritaba, eso era lo peor. Hablaba con una calma que le costaba un esfuerzo inmenso, como contener un tsunami con las manos. Los nudillos blancos sobre el teléfono, la mandíbula apretada, los ojos abiertos mirando el paisaje que seguía pasando sin involucrarse, sin reaccionar, como si lo que pasaba dentro de ese carro fuera solo un rumor que no le incumbía. Val, dijo Mariana, tú sabes que siempre te quise bien. Você sabe que eu sempre te quis bem, repitió Valeria, y la frase sonó como algo que se muere. Sí, así de simple, así de patético. Toda la traición cabe en una frase que ya no significa nada porque las palabras se gastan cuando las usas para mentir. Mariana redujo la velocidad, llevó el carro hacia el acotamiento de la carretera, esos metros de gravilla suelta que en México llamamos acotamiento y que son el lugar donde las conversaciones imposibles se vuelven posibles, donde la gente decide si sigue adelante o si se devuelve a buscar algo que ya perdió. El Suburban se detuvo, el motor quedó encendido, el aire acondicionado seguía funcionando con un zumbido constante que era lo único mecánico que se escuchaba. Afuera, el calor hacía temblar el aire sobre el pavimento, y en la distancia un tráiler pasaba a toda velocidad levantando una cortina de polvo. Mariana se quitó el cinturón de seguridad. Se giró en el asiento para quedar de frente a Valeria. Llevaba la camiseta azul marino de Valeria, la que le quedaba grande, y unos shorts blancos, que eran los mismos que Valeria había visto en su closet esa mañana, cuando Mariana le preguntó si podía tomarlos prestados porque los suyos no le quedaban bien. Todo era de Valeria, todo menos Mariana. Lo hice, dijo Mariana. 4 palabras, 4 años de amistad, esto, una frase. Lo hiciste, repitió Valeria. Pero no es tan simple como... No es tan simples. Valeria la interrumpió sin gritar, sin alzar la voz, con una precisión que era peor que cualquier grito. Mariana, você me fez acreditar que eu era razón pela cual ele me deixou. Me hicieron pasar 6 meses pensando que algo había hecho mal, que yo lo había arruinado, y todo el tiempo no terminó la frase, no hacía falta. Mariana miró para adelante, hacia la carretera vacía, hacia el mediodía que seguía cayendo sobre el asfalto con una indiferencia perfecta. Dijo algo que Valeria no esperaba, algo que cambiaría todo. No lo hice por él. Valeria sintió que el aire del carro se espesaba, que el aire acondicionado dejaba de funcionar, que el calor del exterior entraba por las rendijas como si el carro hubiera dejado de ser un refugio. ¿Qué? Dijo. No lo hice por Santiago, repitió Mariana, y ahora sí la miró, y en sus ojos había algo que Valeria no había visto antes y que no supo leer. Lo hice porque necesitaba que tú estuvieras sola, porque así podía estar cerca de ti sin que él estuviera en el medio. El silencio que siguió fue el sonido de algo que se rompe. 8 minutos. Eso fue lo que duró la siguiente parte. 8 minutos entre la confesión de Mariana y lo que pasó después. 8 minutos que los reportes de la Fiscalía de Jalisco Later describirían como el altercado en el kilómetro 47 de la carretera 80, como si la distancia y la fecha pudieran contener lo que pasó dentro de esos minutos. Lo que pasó después fue esto. Valeria abrió la puerta del carro. Salió sin llevarse nada, sin cerrar la puerta, sin mirar para atrás. El sol le pegó en la cara con una violencia inmediata, el asfalto quemándole las plantas de los pies a través de las sandalias. Empezó a caminar. No sabía hacia dónde. Solo sabía que no podía estar dentro del carro un segundo más, respirando el mismo aire que Mariana, escuchando el aire acondicionado que seguía funcionando como si nada. Mariana gritó su nombre, 2 veces. Después bajó del carro también.
Los tacones de sus sandalias chapoteaban en la gravilla suelta, y el sonido era feo, irregular, como algo que no debería existir. «Valeria, espera». Valeria no esperó. Caminó hacia el pastizal seco que había al lado de la carretera, entre el acotamiento y una cerca de madera podrida que delimitaba un potrero vacío. El pastizal le llegaba a los tobillos, las matas secas crujían bajo sus pies, y el calor era una presencia sólida, como una mano que le apretaba los hombros. Mariana la alcanzó, le puso la mano en el brazo. Valeria se soltó con un movimiento brusco, como si el toque le quemara. «No me toques. Val, por favor, no me llames así». Mariana se quedó quieta, a 4 metros de distancia, con el pelo cayéndole sobre la cara por el sudor, las sandalias llenas de polvo, los ojos rojos. Parecía más pequeña de repente, más humana, pero eso no cambiaba nada. «Tienes que entender», dijo Mariana, «todo este tiempo, lo que sentía por ti». «Você non sabe o que eu sinto por ti», la interrumpió Valeria, y había algo en su voz que sonaba a algo roto, algo que había estado roto mucho antes de hoy. «Você non tem idea do que isso significa para mí, y tú te acostumbras a la persona que soy porque te conviene, y después construyes una historia para quitármelo todo». No fue así. Fue exactamente así. El pastizal crujía. El tráiler de antes ya no se escuchaba. El mundo se había reducido a ese potrero seco, a esa cerca de madera, a esas 2 mujeres separadas por 4 metros de pasto muerto y 4 años de mentiras. Lo que pasó después ocupó 4 líneas en el reporte de la fiscalía. 4 líneas que intentaban contener algo que no podía ser contenido. Mariana dio un paso hacia adelante. Valeria retrocedió uno. El suelo bajo los pies de Mariana se dio con un sonido húmedo, como si algo se abriera, y cuando miró hacia abajo, la tierra estaba mojada. No era agua, no era lluvia. Una zanja oculta bajo el pastizal, profunda. La tierra se hundió bajo el peso de Mariana con la facilidad de algo que lleva meses preparándose para ceder, y Mariana cayó. El grito duró 2 segundos. Después, silencio. Valeria corrió. No piensa en lo que hace, no calcula, no piensa en Mariana ni en lo que le hizo, solo corre hacia la zanja, hacia el sonido, hacia el lugar donde esperaba encontrarla de pie sacudiéndose el polvo. Pero Mariana no estaba de pie, estaba en el fondo, y el fondo tenía 3 metros de profundidad. «Mariana». El nombre salió solo, como un reflejo, como algo que su cuerpo hacía sin consultarle. Corrió hasta el borde y miró hacia abajo, y vio a Mariana en el fondo de la zanja, apoyada contra una pared de tierra húmeda, con el tobillo doblado en un ángulo que no era natural, y la sangre corriéndole por la frente desde algún lugar que Valeria no podía ver. «¿Puedes subir?», preguntó Valeria, y odiaba el sonido de su propia voz, odiaba que le importara, odiaba que a pesar de todo lo que Mariana le había hecho, el instinto de ayudarla fuera más fuerte que cualquier otra cosa. Mariana la miró hacia arriba. Sangre en los párpados, tierra en el pelo, los ojos abiertos y confundidos de alguien que todavía no entiende lo que pasó. «No puedo mover el pie», dijo, «no puedo». Valeria buscó algo en el pastizal, una rama, una piedra. No había nada, solo tierra seca, pasto muerto, la cerca de madera que se deshacía a metros de distancia. Miró hacia la carretera. El Suburban seguía encendido, las puertas abiertas, el teléfono de Mariana en el tablero con la pantalla encendida. Nadie pasaba. Llevaban quizás 15 minutos detenidos, tal vez más. «Voy por ayuda», dijo Valeria, y Mariana dijo algo que Valeria no entendió en ese momento, pero que entendería después, cuando los hechos se volvieran testimonio, cuando las palabras se volvieran evidencia. «No me dejes aquí». Pero Valeria ya estaba corriendo hacia el carro. Lo que pasó después lo contaron los registros de la fiscalía, los testimonios, las llamadas telefónicas. Valeria manejó hasta la siguiente caseta de cobro, a 17 kilómetros de distancia, donde había una estación de gasolina y un teléfono público. Llamó a emergencias, les dio las coordenadas aproximadas del kilómetro 47. Les dijo que había una persona herida en una zanja junto a la carretera. Les dijo el nombre de Mariana. Cuando la policía llegó, Mariana ya no estaba en la zanja, estaba en el borde de la carretera, sentada en el acotamiento, con la cara llena de tierra, el tobillo todavía destrozado,
la camiseta azul marino de Valeria manchada de sangre y barro, pero estaba viva. Valeria la encontró ahí cuando volvió corriendo después de dejar el teléfono público. La policía todavía no llegaba. Mariana se había arrastrado metro por metro para salir de la zanja, clavando los codos en la tierra, arrastrando el tobillo roto, dejando un rastro en la gravilla que parecía algo peor de lo que era. ¿Por qué no esperaste?, preguntó Valeria. Mariana no respondió, miraba el suelo. La Untersuchungsrichter llegaría 3 días después, y después los medios locales, y después la historia se volvió algo que ninguna de las dos había planeado. La Fiscalía de Jalisco encontró en el teléfono de Mariana Solís algo que cambió la naturaleza de todo lo que había pasado. Mensajes. Muchos mensajes, no solo entre Mariana y Santiago, también entre Mariana y alguien más. Un número que la policía rastreó hasta una cuenta anónima en una red social. Un número que pertenecía a la persona que le había dicho a Santiago que Valeria le era infiel, que le había dicho a los compañeros de trabajo de Valeria que ella andaba con alguien más, que había construido una campaña sistemática de destrucción de la reputación de Valeria durante meses, antes de que Santiago terminara con ella. La persona que había hecho todo eso era Mariana, pero había algo más en esos mensajes, algo que la fiscalía describió como comportamiento obsesivo hacia la víctima. Mariana había guardado conversaciones de Valeria durante años. Fotos, ubicaciones, horarios, rutas de trabajo, todo organizado en carpetas en su teléfono con fechas, con notas, con un sistema de archivo que la propia Valeria no sabía que existía. Cuando le preguntaron a Mariana por qué había hecho todo eso, ¿qué respondió? Esta historia no tiene la respuesta que quieres. Esta historia tiene la respuesta que encontré. Cuando la periodista de este canal revisó los documentos de la carpeta de investigación, encontró una frase escrita a mano en la declaración de Mariana. Una frase que no aparecía en ningún medio, que no se mencionó en ningún juicio, que Mariana había dicho en voz baja a la psicóloga del Departamento de Atención a Víctimas antes de que la transfirieran al anexo femenino. La frase era esta: no sé en qué momento dejé de quererla y empecé a necesitar estar cerca de ella de cualquier forma que pudiera. Eso fue todo lo que dijo. Eso fue todo lo que pudo decir. El proceso legal contra Mariana Solís se abrió por daño psicológico y revelación de información privada. El novio de Valeria, Santiago, no fue procesado porque los mensajes mostraron que él también había sido manipulado. Un mes después del incidente, Valeria solicitó una orden de restricción. El pedido fue concedido. Los documentos se sellaron parcialmente por pedido de la defensa. Y en el juicio, cuando le preguntaron a Valeria si tenía algo que decir, ella ficou en silencio por un longo momento antes de falar. Dijo: yo pensé que conocía a la persona con la que crecí. Resulta que nunca existió. La sentencia contra Mariana Solís fue de 3 años de prisión condicional, obligación de terapia psicológica y una multa por revelación de información privada. Ningún día de cárcel efectiva. Ninguna garantía de que algo así no vuelva a pasar. Esta es la parte donde debería haber justicia, pero la justicia, como este caso demuestra, no siempre cierra las historias, a veces solo las cambia de formato. Si llegaste hasta aquí, sabes lo que tienes que hacer.